Hola, ¿qué tal familia de Personal Soul? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Bien, hoy os traigo una nueva entrevista, una nueva conversación de nuestro podcast Disfruta la Ruta. Hoy tenemos el placer de recibir a Sion de Castro. Es facilitadora, es terapeuta de gestión emocional a través del movimiento. Está especializada en gestionar las emociones a través del movimiento. Es un tema muy interesante y que creo que puede ayudar a muchísimas personas. También está especializada en la terapia abordando el ciclo menstrual y la cura de útero. En la entrevista vamos a hablar sobre temas muy interesantes, evidentemente, y Sion también nos va a mostrar cómo se hace un ejercicio que ella considera que es la base para cambiar nuestro estado y para empezar a gestionar las emociones a través del movimiento. Es un ejercicio muy interesante que podemos practicar todos ahora mismo. Al final de la conversación os comparto dónde podéis encontrarla y cómo podéis contactar con ella por si queréis que os asesore u os acompañe en vuestro proceso terapéutico. Ahora, sin más dilación, os dejo con Sion. Vamos todos a aprender con ella. Hola, ¿qué tal, Sion? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? Yo genial de poder entrevistarte, poder conversar contigo un ratito, como ya te he dicho. Eres una persona que sigo desde hace tiempo y me gusta mucho la forma en que creas tu contenido, que transmites tu mensaje, cómo acompañas a las personas o desde dónde vives, desde dónde te relacionas. Así que tenía un montón de ganas de saber más de ti y que la gente también te conozca un poquito más. Muchas gracias. Yo igual siento el mismo aprecio hacia ti, hacia tu trabajo. Así que es un honor estar aquí. Muchas gracias. Pues mira, como te comenté cuando contacté contigo, me gustaría mucho hablar hoy sobre tu forma de sanar o acompañar a las otras personas a sanar a través del movimiento. Es un tema que me llama muchísimo la atención. Sí que he investigado un poco sobre danzaterapia, pero yo creo que lo tuyo es un poco diferente, no sé, al menos lo que yo veo desde fuera y sobre todo la energía con la que lo haces, que es lo que me interesa de verdad. Así que me gustaría hablar sobre este tema porque yo creo que mucha gente se va a sentir muy identificada o atraída en la forma en la que tú eres capaz de gestionar esas emociones, que es muy importante. Hay personas que vienen a consulta y que necesitan algo diferente, porque no todas las personas les va bien una cosa. Y yo siempre abordo a través de la respiración, pero hay personas que me dicen, "Uf, necesitaría otra cosa diferente". Pues por eso creo que tu manera va a ayudar a mucha gente. Mm, Sí, la verdad es que para mí el trabajo a través del cuerpo es muy poderoso, ha sido muy esencial en mi camino, sin duda, y creo que sobre todo para las personas que tenemos mucha mente, ¿no? Como que tenemos una mente muy activa, nos ayuda mucho entrar en el cuerpo, utilizar el cuerpo como una vía para estar presente y para ayudar a que se mueva todo lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, sí, la verdad es que es una herramienta muy poderosa. Creo que también vivimos en una sociedad en la que es muy importante reconectar con el cuerpo porque aprendemos a desvincularnos de lo que es natural, ¿no? De cuando somos niños siempre queremos movernos, revolcarnos, estamos siempre como siguiendo las respuestas de nuestro cuerpo naturales y aprendemos a entrar en esa rigidez, a cortar ese flujo, a tienes que estar sentado, tienes que estar callado, no puedes estar en el suelo, no puedes expresarte. Entonces se va acumulando la tensión, la vergüenza, el miedo y eso nos crea muchos bloqueos que nos separan de nuestra naturaleza, ¿no? Y que crea mucha tensión en el cuerpo. Y cuando tenemos tensión en el cuerpo, pues liberar las emociones y liberar el trauma es mucho más difícil. Es por eso que a mí me encanta tanto el movimiento, porque para mí es una conversación con mi cuerpo que yo y con mi ser que yo no puedo tener a nivel racional, porque hay como un aspecto de nuestro ser que es mucho más primal, que es mucho más
eh, que va mucho más allá de lo que la mente puede lograr y por eso me parece algo muy, muy bonito y muy liberador. Qué guay. Ahora te voy a preguntar más en detalle, ¿vale? Ujú. Pero, ¿cómo, si tuvieras que explicarlo muy brevemente, cómo dirías que es tu terapia o tu forma de acompañar a las personas? Bueno, mi terapia aborda diferentes técnicas. Utilizo sanación emocional, utilizo sanación de útero, de cura de útero, también utilizo el movimiento. Y para mí el enfoque está siempre en reconectar, Ujú. en sentir, en estar presente. Y cuando hablamos específicamente de la parte del movimiento consciente, sería, para mí es siempre la intención, es que la otra persona entre en contacto consigo misma, ¿sabes? Que Vale. entre en contacto con lo que siente en su cuerpo, con lo que siente a nivel somático, con lo que siente a nivel emocional. Ese es mi Ujú. enfoque. O sea, que sería como, resumiendo con mis palabras, ¿eh? Una toma de conciencia, ¿no? De lo que estás sintiendo para así poder conectar con eso y poder gestionarlo, ¿no? De alguna manera. Poder liberarse de esa opresión. Sí, y también como entrar en relación Ujú. con lo que se está sintiendo, porque puedes tomar conciencia, pero lo que a mí me encanta del movimiento consciente es que te encuentras con ello, con tu conciencia, como que de verdad llevas toda tu energía a ese lugar, llevas toda tu conciencia a ese lugar en tu cuerpo y entras en contacto. Y Ujú. en ese contacto es como que se empiezan a mover las cosas. Es un poco difícil de explicar porque como es algo que va más allá de lo racional, que es algo que hay que vivenciar en el cuerpo, sí, es difícil ponerle palabras, Ya. la Bueno, lo has verdad. explicado bien. Yo creo que se ha entendido bastante. Vale, pues ahora entraremos más en lo profundo sobre tu manera, pero antes me gustaría que nos hablaras un poco de quién eres, cómo empezaste en todo este mundo, cómo empezaste a trabajarte tú, cuáles fueron los detalles o las causas que te hicieron, cuidado, espérate, voy a mirarme a mí, voy a tratar de solucionar esto, al final de tomar conciencia, ¿no? Y hacer algo, moverte en la dirección de tomar la responsabilidad de tu vida, de tu dolor, de tu crecimiento y ponerte manos a la obra, ¿no? Ujú. Sí, yo cuando tenía 17 años tuve como mi primera gran crisis emocional, que fue como mi despertar emocional y tuve una depresión, tenía ansiedad, tenía fatiga crónica durante 3 años. Fueron 3 años muy, muy complicados para mí, que iniciaron este proceso para mí de sanación. Yo en mi infancia experimenté bastante trauma sexual, trauma emocional, también incluso he vivido mucha violencia, he vivido mucho terror, mucho miedo, he estado en circunstancias muy extremas, entonces en mi ser se había acumulado mucho miedo, mucho dolor, mucha desconexión, estaba muy disociada de partes de mi cuerpo y de mis emociones, aunque siempre he sido muy sensible, pero tenía muchos bloqueos. Entonces, bueno, cuando tenía 17 años y me mudé a Inglaterra yo sola, empezaron a salir todas estas cosas y no tenía conocimiento en aquel momento sobre cómo gestionarlo y la verdad que he explorado mucho eh, con todo el proceso de sanación y de liberación de trauma porque quería entrar, quería liberarlo, quería conectar conmigo misma. Y en todos estos años, en estos 10 años, he continuado explorando, incluso después de haber aprendido de otras personas. Siempre me ha gustado hacer mis propias exploraciones con lo que es la sanación y las emociones. Eh, y han habido también momentos más adelante en los que he tenido otras, por así llamarlo, crisis de sanación, que han ido tocando pues diferentes capas de lo que viví, ¿no? De lo que viví en mi infancia, de lo que viví en mi adolescencia.
También he tenido un par de relaciones muy abusivas emocionalmente. Entonces, todo esto ha ido poco a poco pues sacando cosas a la luz y memorias que me hacía falta pues cuidar. O sea, que has tenido una adolescencia o infancia, adolescencia y juventud bastante dura y es lo que te ha hecho al final buscar una respuesta, ¿no? Y empezar a trabajarte tus traumas, tus dolores. Y Ujú. lo que me ha sorprendido es esa depresión, ¿no? Ese estado de apatía durante tanto tiempo que al final los que han pasado por ahí pueden decirlo, ¿no? Que es como que te oprime el alma, ¿no? Y no te deja ni respirar, ni... No sé cómo Mm. explicarlo, la sensación. Es como que un peso que tienes encima y cuesta salir de ahí. Porque no ves claro, no le encuentras sentido a tu vida, al futuro, no lo ves. Así que te felicito muchísimo por haber podido dar ese paso y, joder, y haber llegado aquí, ¿no? Que se te ve con tu forma de hablar que no sé explicártelo, da la sensación de que te has tenido que enfrentar a tantas cosas, a tantos dolores que lo tienes muy superado. O sea, la forma de hablar, y me refiero a la energía, ¿eh? Es de haber hecho trabajazo ahí, ¿eh? Así que te felicito Muchas muchísimo. gracias, muchas gracias. La verdad es que siempre siento que con este tipo de trabajo es muy, es muy bonito recibir a una persona que puede reconocerlo, porque es algo tan interior Ujú. como vemos tanto los logros externos y tampoco los internos, que realmente llevan tanto, tanto trabajo, así que muchas gracias. Muchísimo más que los externos, yo creo, porque es que da un miedo mirar ahí dentro Sí, que... total. Vale, pues ya sabemos un poquito más de ti y creo que también va a ayudar mucho a las personas que estén viviendo momentos difíciles, duros, que hay salida y que la respuesta siempre está dentro de uno mismo, ¿no? Y al final hay que romper esos momentos de miedo, bueno, no romperlos, sino afrontarlos, porque no queda otra, nadie lo va a hacer por ti. Y meterse ahí de cabeza y a ver lo que va pasando. Siempre con moderación, es lo que digo, porque si te metes directo, eh, puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque te asustas tanto que, pum, lo reprimes igualmente. Sí, Así que incluso puede reforzar el el trauma. trauma, También cuando exacto. entramos sin conocimiento o cuando entramos sin otra presencia de otra Ujú. persona. Yo lo sé por mi propia exploración, Sí, que esto desde luego no es algo que le recomendaría a nadie hacer. sí, sí, sí. Creo que es muy importante aceptar ayuda de personas que puedan darnos esa presencia. Muy bien, pues también un gran consejo, porque no suelo hablar de esto, pero es que siempre lo veo y las personas como que quieren saltarse el proceso, quieren ir Mm. rápido a la raíz y muchas veces, bueno, por no decir la gran mayoría de veces, la persona no está preparada para enfrentar todo eso de primeras. Y como tú dices, el dejarse acompañar por otra persona, el ir poco a poco, respetando el proceso, los tiempos, yo creo que es la clave, porque si no vas a obtener un resultado que mucha gente se piensa, ¿no? Que se ha iluminado o algo, ¿no? Por hacer un intensivo de una semana en no sé dónde, y ni mucho menos. Eso está todo cogido con pinzas y en cualquier momento puede estallar y puede ir a peor incluso que antes. Exacto. Sí, esto es que este trabajo es bastante complejo. Mm. Hay que saber cómo trabajarlo. Sí. Bien, entonces, como ya te he dicho antes, vamos a profundizar un poco más en lo que haces y me gustaría saber cómo funciona el proceso de desbloqueo emocional o sanación a través del movimiento, pero a nivel un poquito más profundo, es decir, qué sientes, cómo transformas eso que sientes y desde qué actitud. Y en el caso de acompañar a otras personas para lograr ese objetivo, ¿cómo las acompañas? Esta sería ya una pregunta añadida, pero me interesan más las dos primeras. El cómo funciona a nivel de sensaciones, sentimientos y cómo lo transformas. Ujú. Vale. Para mí sería siempre
cuidar de como la capa que está más presente en ese momento. Por lo que te decía antes de que la sanación a través del movimiento consciente siempre es cuestión de habitar lo que sea que haya, habitar el cuerpo con lo que sea que se esté despertando dentro de él. Entonces, si hay disociación, si hay un vacío, si una persona no siente nada, nos relacionamos con eso, nos relacionamos con ese vacío. Si una persona siente miedo, nos relacionamos con ese miedo. Si hay resistencia, si hay tensión, ahí es donde vamos a llevar la presencia. A medida que se va trabajando a través del movimiento, se van abriendo otras capas. Vamos profundizando en otros niveles y ahí vamos contactando diferentes sensaciones y diferentes emociones. Para mí siempre es como un viaje muy intuitivo de permitirnos entrar en contacto con lo que sea que está presente. Es una presencia muy, muy, muy incondicional. Yo lo que hago es utilizar la consciencia, el movimiento, la respiración y el sonido cuando hago trabajo de sanación a través del movimiento consciente. Dependiendo de lo que la persona con la que estoy trabajando está viviendo, pues la guío a través de diferentes procesos de sanación somática, sanación a través del cuerpo. Pero lo que estos procesos siempre tienen en común es entrar en contacto y encontrarnos con esos espacios en el cuerpo donde hay una emoción, donde hay una sensación que está despierta, y encontrarnos ahí con ella a través de estas 4 cosas que decía, del movimiento, de la consciencia, del sonido y de la respiración. Entonces, por ejemplo, si una persona está sintiendo miedo en el pecho, yo la puedo guiar para que lleve toda su consciencia, para que lleve el movimiento, le puedo ofrecer diferentes movimientos para entrar en una danza con ese miedo. La puedo animar a que a través de la respiración y a través del sonido contacte con este miedo y lo exprese a través de su voz o de su movimiento. Es como para mí siempre es una mezcla entre entrar en contacto con lo que estamos sintiendo y expresarlo. Y así es como, es una danza que de forma muy natural va fluyendo y cuando utilizamos el movimiento abrimos espacios, cuando utilizamos la voz, cuando utilizamos la respiración, se abren espacios dentro del cuerpo, se abre la energía, entonces empieza a fluir. Y de forma natural, pues las cosas se van recolocando. Vale. O sea que, resumiendo, lo que tú tratas de hacer es que la persona habite esa sensación, esté ahí con una presencia 100%, bueno, consciente, y que a raíz de ahí pueda como acoger, ¿no? Ese dolor o eso que está sintiendo, esa emoción, la pueda acoger y esa emoción le va a crear un movimiento o un sonido, ¿no? Que la expresa por la voz, ¿no? Y a través de ese movimiento, pues tú le vas guiando un poco, ¿no? O él o la persona intuitivamente se va moviendo y lo va haciendo solo y tú estás ahí supervisando. Sí, depende de la situación. A veces entramos en contacto con la emoción o la sensación y dejamos que ella nos mueva. ¿Vale? Y hay otras veces que entramos en contacto con la emoción o la sensación y nosotros nos movemos alrededor de ella. Entonces suele ser una danza entre las dos cosas. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues muy, muy interesante. Se parece mucho a lo que yo hago con la respiración, pero claro, yo no utilizo el movimiento, solo la respiración y alguna maniobra, pero que la hago yo en este caso. Pero sí, sé perfectamente a lo que te refieres con todo esto. Muy bien. Y entonces, una persona que lo quiera hacer
o quiera probarlo en su casa, decir, vale, lo que dice Sion tiene un montón de sentido, voy a tratar de hacerlo yo por probarlo. Entonces, ¿cómo lo tendría que hacer? Solo para probar un tastet, ¿no? Como se Mm, dice aquí en Barcelona. ujú. Qué buena pregunta. Pues es difícil responder porque cada persona está en un punto diferente, Ya. ¿sabes? Con su cuerpo, con su movimiento, con lo desinhibidos que se sienten o incluso con su capacidad de sentir. Em, Creo que una técnica muy, muy, muy básica es el shaking. Como creo que es Ujú. algo que podemos hacer todos, que nos ayuda a liberar trauma, nos ayuda a activar la energía en el cuerpo y nos ayuda a habitar el cuerpo porque empezamos a activarlo. ¿Vale? Entonces, yo eso sin duda se lo recomendaría a todo el mundo, en el mundo entero. Vale, ¿y en qué Poner, consiste más o menos el shaking? ajá. Sí, pues consiste en, bueno, puedes poner una música o puedes Mm. hacerlo en silencio y hay muchas formas de mover el cuerpo a través del shaking, pero una muy básica es estando de pie, con los pies firmes sobre la tierra, al ancho de las caderas, flexionando suavemente las rodillas, relajando mucho los hombros, relajando la mandíbula y empezando a flexionar las rodillas y soltar mucho los brazos. De hecho, si quieres, te puedo hacer una demostración para que Vale, lo estaría veas. genial. Sí, sí. Es que es más fácil cuando hablamos de cuerpo Hacerlo, sí, sí. hacerlo, sí. Mm. Vale. El shaking sería así. Es muy simple. Piernas, pies abiertos al ancho de las caderas, relajamos las rodillas y dejamos que caiga todo el peso hacia la tierra. Muy importante, yo creo también sentir el contacto entre las plantas de los pies y la tierra, para Ujú. estar muy enraizado. Soltamos los hombros, abrimos un poco el pecho, relajamos la mandíbula y empezamos a flexionar las rodillas. Inhalamos, exhalamos, se puede sacar sonido o respiración. ¡Ah! Si se quiere, si es algo que a la persona le incomoda, no hace falta hacerlo. Se puede hacer más despacio, más suave, se puede hacer más intenso. La intención es dejar como que todo el cuerpo se vaya relajando Vale. con cada flexión, sentir cómo se van soltando los músculos en los brazos, en los hombros, en la espalda, en los glúteos. Y esto se puede repetir, se puede hacer durante 5 minutos, 10 minutos o incluso más. Vale. Eh, Después, muy importante también pararse, volver a la conexión entre las plantas de los pies y la tierra y respirar y observar qué es lo que está pasando en mi cuerpo, dejar que la energía se asiente. Y eso sería como un ejercicio muy, muy básico. Pues muchas gracias, Sion, por tu demostración. Jolín, es de mucho valor, la verdad. Y lo voy a probar en cuanto acabe, en cuanto acabe la entrevista, lo voy a probar yo también, a ver qué se siente. Muchas gracias. Es un gusto, es muy agradable, la verdad, como para el cuerpo, sobre todo Mm. cuando estamos estresados, cuando estamos tensados, cuando estamos bloqueados. Luego, Te eso ayuda. es como la base, el hacer ese tipo de shaking, luego se puede llevar a dejar que el cuerpo se mueva de forma más libre, a que se extienda a través de los brazos, se puede exagerar. Creo que Ujú. eso es muy importante, sobre todo cuando una persona tiene miedo, es importante dejar que eso salga. Que se exprese el cuerpo, ¿no? Libremente. ¿Y qué crees que hay detrás o qué emoción crees tú que hay detrás de todos estos bloqueos? Yo creo que miedo Mm. y estagnación, porque es como lo que hablábamos antes, de cortar el flujo del movimiento natural, porque nuestra energía se mueve sola y por eso los niños tienen tanta energía, los niños tienen tanta resistencia también, ¿no?
Ujú. porque su energía se mueve, están mucho menos condicionados. Cuando aprendemos que tenemos que estar así o vivimos traumas que nos crean, que nos congelan por dentro, porque se quedan atrapadas en el Ya. cuerpo, pues eso es lo que, no, eso es lo que impide que luego nuestra energía se mueva de O sea forma que natural. tú crees que coincido contigo, que viene del miedo, todos estos bloqueos, pero tú crees que viene de cuando somos pequeños, ¿no? De la forma en la que se nos habla, se nos priva de hacer cosas, de expresarnos, ¿no? Se nos condiciona para que hagamos esto de tal manera, ¿no? Al final se nos adoctrina a hacer las cosas de una manera que es la que se hace, pero no tiene por qué ser la correcta. Es la que se ha hecho últimamente y es lo que todo el mundo ha aprendido a hacerlo así, pero es lo que decimos, ¿no? Porque se haya hecho muchos años no significa que sea lo correcto. Y al final se crean personas que están muy, muy reprimidas, ¿no? Y yo también he vivido esto igual que todo el mundo y lo sigo viviendo en algún aspecto y reconozco en mí, ¿no? Esos bloqueos, ¿sabes? Ese encorsetamiento y bueno, pues eso, ¿no? Entonces, tú opinas lo mismo, que viene de cuando somos más pequeños, ¿no? Que se nos habla de una determinada manera o vemos cómo actúan las personas, cómo obtienen aprobación actuando de una determinada manera y queremos, pues, imitar esa manera para obtener la misma aprobación. Totalmente, sí. Y también creo que en la fase de la adolescencia también se marca mucho eso, porque estamos desarrollando mucho nuestro autoconcepto, la persona que queremos ser en el mundo, y estamos siempre recogiendo desde fuera mensajes de qué es aceptable, qué tenemos que hacer para que nos quieran, para ser parte de... Y claro, vivimos en una sociedad que está muy desvinculada de lo que es natural para nosotros y que, claro, nos crea muchos condicionamientos. Hay Ujú, personas que están añadiendo a eso, a la cultura que tenemos, que está tan desconectada, por lo menos en Occidente, del cuerpo que está tan desconectada, añadiendo a eso hay personas que también viven experiencias muy traumáticas, que acentúan más ese bloqueo ujú, en el cuerpo. totalmente. Ujú. Vale, pues, Sion, ¿cómo te sientes antes de hacer una sesión y después? ¿Cuál crees que es la diferencia? ¿Te refieres a facilitar una sesión? No, cuando tú la Cuando yo me experimentas. hago, cuando hago mi propio trabajo. Sí. Buah, pues depende de cómo llego a la sesión, pero generalmente llego, o sea, entro en mi propia práctica pues con una emoción, o estoy removida, o estoy nerviosa, o me siento un poco aplatanada. Eh, y al final de la sesión me siento liberada, siento que se han abierto espacios dentro de mi cuerpo, siento que toda mi energía está fluyendo, me siento con mucha más confianza, enraizada, reconociéndome, liberada también de pensamientos que se estaban ahí acumulando Ujú, y que de los que he podido tomarme un descanso porque estoy en mi cuerpo, entonces no estoy en mi mente. Y me siento también como con una energía muy orgásmica, muy placentera, ¿sabes? Porque yo incluyo mucho también el trabajo con la cura de útero a través de mi trabajo de movimiento consciente. Y ahí hay mucha magia, hay como una energía femenina que cuando se expande a través de mi cuerpo, pues me da una sensación muy, muy, muy placentera. Entonces es un poco como es como después de bailar mezclado con después de hacer el amor. Es una energía así de, uff, estoy vale, abierta y me siento libre. Mm. qué guay. Vale, pues, vale, tengo otra pregunta así un poquito específica porque yo creo que va a ayudar muchísimo a la gente. Y es que en mi consulta recibo muchas veces la pregunta, ¿no? De Raúl, ¿cómo hago para poder gestionar la rabia? Porque es una emoción, como todos sabemos, que es difícil de gestionar en el momento, porque nos nubla el raciocinio, no podemos pensar, no podemos discernir con claridad
y al final es que nos ciega, ¿no? Y muchas veces cometemos actos o decimos cosas que ni pensamos, pero claro, y luego ya es demasiado tarde. Entonces, hay muchas personas que me preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo gestionar la rabia cuando me siento así que la voy a proyectar a alguien o a algo? En ese momento, ¿qué puedo hacer? Entonces yo siempre les aconsejo con mi manera, ¿no? Que es a través de la respiración, pero me gustaría que tú dieras otra alternativa, porque como he dicho antes, te sigo y veo que gestionas las emociones tú también en el momento con el movimiento, ¿no? Y a ver si puedes echar un cable a estas personas para que lo puedan hacer de otra manera y no se tengan que parar a respirar, sino que lo puedan hacer Mm. de otra forma un poco más dinámica que les vaya mejor. Mm, sí, guau, qué tema, el de la rabia y la ira, me encanta, me parece súper importante. Creo que lo primero de todo es reconocer que la rabia y la ira son emociones que nos empoderan. Entonces creo que es muy importante, lo primero de todo, darles la bienvenida al 100%, porque la forma en la que nos relacionamos con nuestras relaciones, las asociaciones que tenemos con cada emoción, son muy importantes, ¿no? Si viene la rabia y siento, uff, esto es malo, entonces va a ser mucho más difícil gestionarlo que si llega la rabia y pienso, vale, esto está aquí para mostrarme cuáles son mis límites, cuáles son mis necesidades y me está sacando de la impotencia, me está llevando al empoderamiento. Diría que eso es lo primero, me parece Ujú. muy, muy importante. Eh, a través del movimiento se pueden hacer muchas cosas para mover esta emoción y contactar con ella. A mí me gusta mucho permitirnos como expresar a través de lo que creemos que puede ser más salvaje. Desde luego nunca llegar a la violencia y nunca hacerlo de una forma que pueda hacerle daño ni a uno mismo ni al otro, pero sí creo que es muy importante que nos demos el permiso de experimentar de forma más salvaje la rabia, ¿no? Volviendo otra vez como a los niños, para mí los niños son una referencia en muchos sentidos de lo que es natural y de lo que necesitamos. Y creo que permitirse expresar la rabia de forma salvaje es importante, como dándole puñetazos a un almohadón, permitiéndonos pues gritar y expresarla, ¿no? Y sacarla a través del cuerpo, por supuesto, en el lugar y momento adecuado para Mm. esto. Pero creo que es muy importante eso, darnos la oportunidad a nosotros mismos de dejar que eso salga, incluso si hay vergüenza, incluso si hay miedo, permitirnos hacerlo y permitirnos el aceptar que sí, que nuestras emociones tienen esa magnitud y que pueden ser así de grandes, ¿sabes? Y que pueden tomar todo este espacio y está bien y no pasa nada. Ujú. Mm. Ah, muy interesante. Al final es como los dos pasos que has dicho, ¿no? El primero de todo, acoger esa emoción, aceptarla, ¿no? Decir, vale, siento rabia, pero es que es una emoción, es que todo el mundo la siente, ¿no? Igual que el miedo. Y poder ser consciente de que está sirviendo de algo. O sea, esa emoción no es porque sí, sino que está sirviendo para empoderarnos, para recuperar el terreno perdido, para poner mis límites. O sea, es una emoción, aunque las formas se vean en nuestra sociedad, se vean un poco exageradas con esta emoción, pero al final el objetivo es positivo, ¿no? Entonces, primero de todo eso, el acogerlo, el darle la bienvenida, el estar presente con esa emoción, ¿no? Y después el permitirse sacarla. Y tú ahí has dicho el tema de los niños, ¿no? Que al final crees que los niños son un ejemplo, yo también lo pienso, igual que los animales. O sea, es que te expresan la vida misma, la realidad. Y claro, los niños cuando se les entra el berrinche, pues lo expresan. Pero claro, siendo adultos, pues de la mejor manera que podamos, ¿no? Nunca en presencia de mucha gente o así, sino yo lo que recomiendo es hacerlo solo y sin hacernos daño a nosotros ni a nadie, ¿no? Evidentemente. Pero hay que expresarlo y tú recomiendas lo más exagerado o salvaje posible, ¿no?
Pues sí, la verdad. Vale, Creo que vale, sí, creo que es mucho más fácil minimizar la emoción sí. que exagerarla. Entonces yo siempre tiro hacia exagerarla porque creo que eso va a ayudar más a que Vale, la emoción se mueva. Y creo que es muy importante que recuperemos nuestro aspecto salvaje, primal, animal y lo integremos, ¿sabes? Dentro de nosotros de una forma sana y de una forma madura, porque sí, los niños son una referencia, pero nosotros tenemos la madurez para saber cómo y cuándo, ¿no? vale. O sea, si yo te pregunto, por ejemplo, Sion, tú cuando te enfadas, o sea, tú estás con unos amigos, por ejemplo, ¿no? Y de repente alguien dice algo o hace algo que a ti te da rabia. Y sigue, ¿no? Con eso. Entonces tú le dices, oye, perdona, que tal o cual, ¿no? Y no para, sigue. Entonces tú ahí, ¿qué haces? Se te ha activado la rabia bastante. En ese momento, ¿qué haces? ¿O qué Mm, recomiendas? vale, yo no permito que mis límites no sean respetados. Entonces, ¿Vale? si yo establezco un límite, si yo comunico un límite y eso no es respetado, Mm, inmediatamente yo no estoy ahí, me voy. vale, tú te vas de ahí. Perfecto. Eh, Vuelvo a repetir mi límite y me voy. En cuanto a cómo expreso mi rabia, es muy gracioso que me preguntes esto porque hace solo unos días tuve una situación un poco similar, no hasta ese punto, no llegué, no tuve que enfrentarme a un conflicto con nadie, pero sí que estaba con unos amigos en la playa y me empecé a sentir bastante molesta. Lo que hice fue levantarme, salir, me puse a correr en la orilla, pero como una loca, y luego miré al mar y me puse a gritar y a sentir aquí la rabia que sentía y a dejar que saliera. Y luego estuve bailando y además estaba ahí la luna llena, la verdad que fue mágico. Y estuve bailando y moviéndolo y respirando y soltando la tensión que estaba en mi cuerpo y también acogiendo esta parte de mí y escuchándola y preguntándole qué es lo que quieres que sepa, por qué te duele esto, por qué te molesta esto. Y después pues entré en más calma, entré en más conciencia y se me pasó la rabia. Y ya pudiste volver donde estabas antes, ¿no? Imagino. Sí. Y no te preguntaron el porqué de ese sprint y esos gritos o... No, no, es que ellos no me vieron Ah, vale, porque vale. sí, porque estaba un poco lejos el mar de donde estábamos, pero Vale, vale. Vale, perfecto, pues lo tendré en cuenta para hacerlo yo la siguiente vez. sí, Vale. sí, sí. Siguiente pregunta. A ver, puede que me equivoque porque tampoco puedo seguir todo por las redes sociales de las personas, pero por lo que yo he visto y por lo que me has comentado hace un momento, tú te orientas bastante hacia la mujer. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, sí, Vale, sí, sí que trabajo también con hombres, pero ahora estoy desarrollando mucho mi trabajo con cura de útero, entonces sí, es vale. exclusivamente para mujeres. Vale, pues en este tema, ¿no? Me interesa muchísimo porque no sé el motivo exacto, pero sé que hay muchas más mujeres tratando de conocerse, tratando de crecer que hombres. Y lo veo en mi consulta. La gran mayoría de personas son mujeres que tratan de mirar hacia el interior, bueno, de trabajar, ¿no? Esas partes oscuras o dolorosas para poder crecer. Y bueno, pues esto es una realidad en mi vida, ¿no? Que me he encontrado con esto, que hay más interés por parte de las mujeres, ¿no? En estos temas. Entonces, ¿qué dos dinámicas, comportamientos o creencias crees que desde tu punto de vista tendrían que cambiar en cierta manera para que la mujer en general pueda vivir más, sintiéndose más realizada, vivir con más bienestar? Mm, ¿qué dos dinámicas dices? Sí, o he dicho dinámicas, pero puede ser creencias.
no sé, o comportamientos, no sé, ¿sabes? Dos Mm, cositas que una mujer pueda trabajar en ello y eso le va a ayudar mucho a estar con más bienestar o sentirse ujú, más realizada en su vida. ujú. Para mí, lo primero de todo, conocer el ciclo menstrual, Vale. porque nosotras vivimos de una forma en la que no estamos respetando nuestros ciclos internos, nuestros cambios energéticos y la mayoría de mujeres cuando pensamos en el ciclo menstrual solo pensamos en el momento del sangrado, en la fase menstrual y solo nos acordamos en ese momento de que existe el ciclo, pero el ciclo siempre está presente y entonces cuando lo comprendemos pues podemos respetarnos mejor a nosotras mismas. Y lo segundo serían los límites personales, porque creo que para las mujeres es muy, muy, muy difícil eh, respetar nuestro sí, respetar nuestro no. Ujú. Muchas veces también porque estamos desconectadas y ni siquiera somos 100% conscientes de qué es lo que, qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, porque el cuerpo se abre, es receptivo cuando hay un sí, también se contrae y se bloquea cuando es un no, pero si no estamos escuchando, pues es más difícil y a veces incluso cuando estamos escuchando las mujeres tenemos bastante miedo en general a decir no, a ser rechazadas, a que nos vean como si fuésemos indeseables o poco atractivas, ¿no? Al no complacer. Y creo que esas dos cosas son muy importantes y pueden cambiar muchas cosas. Sí. Vale, o sea, el ciclo menstrual por un lado, entenderlo, comprenderlo, ¿no? Y por otro lado, el hecho de poner límites, de escuchar a tu propio cuerpo, a tu propio instinto, a ver lo que te está diciendo en cada momento y poder como afrontar esa necesidad de ser aprobada, ¿no? O de gustar para anteponerlo por de verdad lo que estás sintiendo, ¿no? Y si es un no, pues es un no y tú lo respetas por delante de cualquier cosa, ¿no? ¿Sería un poquito eso? Efectivamente. Vale, Sí. pues muy buen consejo para las mujeres, yo creo, porque es algo bueno, al menos las personas que me he encontrado yo no son, la mayoría no son muy conscientes de, sobre todo lo primero que decías, ¿no? Del ciclo menstrual. Es como algo que está ahí, que me duele, que lo controlo por el tema de la semana esta, ¿no? De sangrado, pero por poco más. A lo mejor también hay personas que lo controlan, o sea, hay mujeres que lo controlan por quedarse embarazadas, ¿no? Ujú. Pero fuera de ahí, un poco más. Y yo creo que afecta muchísimo en los estados de ánimo de la mujer, las subidas, las bajadas. Y esto yo creo que es algo súper interesante para sus parejas también. Porque el Sí. hecho de tu poder entender el ciclo menstrual de tu mujer, en el caso de que sea, ¿no? Una pareja de hombre y mujer, o de mujer y mujer también, pero ya se entienden más, es obvio. Pero el hombre ha de entenderlo también, porque así podrá tratar mucho mejor a su pareja y sabrá acompañarle mucho mejor y no decirle, oh, ¿cómo estás hoy? ¿No? Que estás insoportable. Oye, pues seguramente será por el ciclo menstrual porque afecta realmente a los estados y a las emociones, ¿no? A nivel hormonal, evidentemente. Sí, totalmente. Sí, es muy bueno que los hombres lo conozcan y también creo que es más que eso que nosotras lo sepamos honrar, porque también es cierto que, claro, o sea, hay subidas y bajadas hormonales, hay cambios emocionales, pero muchas veces esas emociones tan intensas que vivimos las vivimos porque no estamos escuchando Ujú. nuestro ciclo menstrual. Entonces, cuando vivimos en armonía con él, también tenemos mucha más estabilidad emocional y eso también impacta positivamente en nuestras relaciones. Qué guay, es súper Entonces, al interesante lo que final dices. creo que sí somos nosotras las que tenemos que primero tomar responsabilidad, ¿no? de nuestro ciclo menstrual, de conocerlo, de saber respetarnos, saber cuidarnos, saber escucharnos y saber respetar nuestras necesidades y límites para que cuando lleguemos a la fase premenstrual o a la fase de sangrado no lleguemos con todas estas emociones que, que pueden ser tan dolorosas, ¿no? Al final sí, somos nosotras
las que tenemos que cuidar de eso y comunicarlo. Muy bien, me gusta mucho la visión que propones de coger la responsabilidad primero de ser mujer, ¿no? Bueno, escucharte y luego transmitirlo para que te puedan acompañar mejor también. Vale, y siguiendo un poco con el tema, ¿cuál es tu visión acerca de la mujer y del hombre? Pero no en el papel actual, en la sociedad actual, sino cuál es tu visión, y aquí me gustaría que te tiraras un poco a la piscina, sobre el hombre y la mujer, pero en un plano más energético. Uy, me encanta este tema, qué bien que lo has sacado, Sabía- me Lo encanta. sabía yo. Vale, genial. Pues para mí, bueno, empezando porque todos tenemos energía masculina y energía femenina. Generalmente los hombres en su naturaleza tienen una energía masculina más predominante y las mujeres tienen una energía femenina más presente, ¿no? Por eso me parece que es importante que tanto las mujeres como los hombres tengamos una relación con esa energía tan predominante dentro de nosotros. En realidad creo que es importante que todos nos relacionemos y entendamos nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Pero yo la forma en la que veo esta danza, que está tan interconectada, es como si la energía masculina fuese como un tazón y la energía femenina fuese el agua que está dentro, Vale. ¿no? Como si fuese una copa. La energía masculina para mí en su esencia contiene, sostiene, da estructura, ¿no? Ofrece un lugar en el que la energía femenina se puede expresar, puede cambiar, puede moverse, puede hacer su danza. Porque la energía femenina siempre está en movimiento, siempre está entre mundos, siempre está cambiando, es emocional, ¿no? No es nada lineal, es muy cíclica, eh, está aquí y está allí y vuelve y necesita ser sostenida. Si no, es como volver a este ejemplo. Si esa agua no tiene un recipiente donde ser contenida, es como si fuese un agua que se esparce en todas partes y es un desastre. Ujú. Y igualmente, la energía masculina, cuando no tiene algo que contener y no tiene algo que sostener, también hay un vacío. Entonces, por eso me gusta mucho esta simbología, ¿sabes? Esta forma de verlo, porque creo que representa muy bien la danza entre esas dos energías. Ujú. Ujú. Pues genial, lo has explicado súper bien. Y me gustaría remarcar, ¿no?, lo que has dicho, que no por decir energía masculina significa hombre. Los dos tenemos de las dos y yo creo que las tenemos que identificar en nosotros mismos, ¿no? Cuál es el recipiente, como tú dices, y cuál es el líquido que entra ahí y toma este recipiente como una estructura, ¿no? Cada persona, independientemente de si es mujer o si es hombre, tiene el recipiente y tiene el líquido, ¿no? Efectivamente, sí, Pues muy bien, muy buen ejemplo, ¿eh? Ayuda muchísimo a verlo, a ilustrarlo. me alegro. Vale. Y también en alguna ocasión he visto que utilizas cartas, ¿sí? Sí. Vale, entonces sobre este tema, ya sé que es un mundo y es súper complejo de entender, pero ¿podrías explicarlo brevemente, muy brevemente, cómo funciona para que la gente también lo pueda entender más, lo pueda comprender? El tema del oráculo y el tarot, dices, Ujú. ¿cómo funciona? Mm, bueno, la verdad es que es muy difícil de explicar Sí, lo sé, lo porque sé. es algo tan intangible, en cierto modo, pero creo que primero una persona tiene que tener una conexión con su intuición, porque al final las cartas del tarot, las cartas del oráculo son una herramienta. No es algo que necesitemos para recibir mensajes, pero es algo que nos puede ayudar. Ujú. Entonces, la forma en la que funciona de verdad es cuando una persona está conectada con su intuición.
y cuando una persona puede escuchar. Entonces, se crea algo mágico, la verdad, con tus cartas en las que ellas se muestran ante ti y te dan los mensajes que necesitas recibir. Vale, o sea, entiendo que tú, que ya eres proclive, ¿no? A recibir como mensajes intuitivos, porque te lo has trabajado, ¿no? También esa parte tuya de confiar al final en la intuición, porque todos la tenemos, pero tú pues confías más, has visto que realmente por experiencia te ha funcionado bien y entonces utilizas las cartas como una herramienta, ¿no? Que te ayuda, como si fuera el recipiente, ¿no? Que te ayuda a dar soporte a todo lo que tú vas bajando, ¿no? Por así decirlo, puede ser Sí, me las tomo como un puente, un en puente. cierto modo, Ujú, como un puente entre la información que está disponible para mí en ujú. planos más sutiles, información que mi ser eterna puede tener o mis guías espirituales pueden tener para mí, y este plano terrenal en el que puedo recibirlo, ¿sabes? Mm. Es como si fuese un teléfono, Vale. un teléfono entre el cielo y la tierra. Vale, vale. Entonces, como que me llegan los mensajes, es una de las formas en las que me pueden llegar mensajes o en las que podemos recibir mensajes para transmitírselos a otras personas. Ujú. Muy bien. Sion, ¿qué es lo que más te llena de tu profesión? Qué buena pregunta. Lo que más me llena de mi profesión es ver a otras personas sentirse empoderadas y liberadas. Es ver cómo se conectan consigo mismas se vuelven a reclamar su energía, su vida, su cuerpo y, y desde esa reclamación, cómo pueden darle la vuelta a las cosas que antes le estaban causando dolor, transformándolas en algo que las empodera. Ujú. Me gusta mucho esa sensación de ver a otras personas como eh, retoman su poder personal y desde ahí se expresan en el mundo. Muy bien, qué guay. Vale, entonces ahora vamos a un poco, como hemos dicho, lo mejor, ¿no? De tu profesión, lo que más te llena. Y ahora también quiero saber tu punto de vista, porque te dedicas a lo mismo que yo, prácticamente. ¿Qué haces o sí, qué haces cuando sientes que no estás pudiendo acompañar bien a una persona? Mm, Pues lo primero, me siento con mis propios bloqueos, como observo si es que yo estoy impidiendo que mi intuición se mueva a través de mí, ¿no? Ujú, Porque a lo mejor tengo una idea de cómo quiero hacer las cosas o igual no estoy escuchándome lo suficiente. Entonces primero me paro y me escucho y veo si es que estoy impidiendo algo. Entonces, si ujú. ese es el caso, abro espacio dentro de mí y me rindo a esa energía, a ese conocimiento mucho más elevado para que trabaje a través de mí. Y si no, si veo que esa no es la cuestión, pues quizás es que simplemente yo no soy la persona con la que el otro tiene que trabajar. Vale, Entonces lo comunico. muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora un poquito como una visión al futuro, ¿vale? Entonces, ¿hacia dónde te enfocas de cara a tu futuro? ¿Tienes algún interés especial en investigar sobre algún campo o quieres seguir con lo que estás haciendo, que te veo muy metida con el tema que has dicho, ¿no? De la mujer, de la regla, ¿no? De la menstruación, el ciclo. ¿Cuál es tu Sí, plan de futuro? mi plan de futuro es continuar profundizando en la sanación de cura de útero y la sanación a través del movimiento consciente, Ujú, que de hecho recientemente he finalizado una formación a través de esto, entonces estoy muy apasionada con esto y tengo muchas ganas de desarrollarlo más, de pulirlo, de ir yo incluso generando mis propias técnicas alrededor de este trabajo, compartírselo a otras personas,
sobre todo compartírselo a otras mujeres. Tengo muchas ganas de hacer retiros, de hacer talleres y de estar juntas, de vivirlo, sobre todo en persona, me apetece mucho. Conectar con el cuerpo, conectar con la presencia y sí, expandir este trabajo de la cura de útero y el movimiento consciente. Muy bien. Vale, y ahora unas preguntitas un poco más personales. Vale, me las puedes responder pues brevemente, no pasa nada. Es para conocerte un poco más a ti como persona. ¿Sí? Entonces, Sí, ¿quién es Sion fuera de su trabajo? ¿Cómo es? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo es con su familia, amigos, pareja? pues la verdad que una persona muy compleja y con muchas partes. Una persona con mucho juego, siempre estoy jugando, siempre estoy bailando, siempre estoy riendo. Ujú, Muy comprometida también con las personas que están en mi vida, le doy mucha prioridad a las personas que tengo cerca. Em, Muy apasionada, desde luego. Mi trabajo ocupa mucho en mi vida, tanto interna como externamente. Es algo a lo que tengo mucha, mucha devoción. También también tengo mucha devoción a mi propio crecimiento personal, entonces soy una persona que le dedica mucho tiempo a eso y siempre estoy creándome espacios para poder hacer mis propias prácticas, para poder cuidarme. También me encanta la música, le dedico el tiempo que puedo a la música, a cantar, a tocar la guitarra. Eh, Tengo diferentes, como siempre necesito diferentes cosas que me estimulen. ujú. Y hay mucha profundidad en mi vida, hay mucha profundidad, también viajo mucho, bebo mucho, conozco comunidades, conozco a diferentes personas, ahora estoy en el sur de Portugal, en una comunidad, y mi vida está llena de cambio y está llena de variedad, la verdad. Muy bien, muy bien. Sí. Vale, entonces, ¿cuál es tu libro y película favorita? O al menos la que más recomiendas. Mi libro favorito es El proceso de completación de Till Swan, Ujú, pero no sé si está traducido al español o no, pero en inglés se llama The Completion Process. Es un libro increíble que habla sobre la sanación de trauma. Eh, y mi película favorita, la verdad, es que no lo sé. Me has pillado. sí. Esta pregunta, cuando te la preguntan, nunca se sabe, porque no cae, pero y luego se te ocurren un montón de pelis que dices, Sí. guau, esta podía haber sido Me gusta mucho El Planeta Libre. El planeta libre. Sí, El Planeta Libre. Es una película francesa muy divertida y muy... me identifico mucho, sí. Vale, vale, vale. ¿Está en alguna plataforma de estas más famosas o no? No lo sé, la verdad. Hace Vale, mucho que no la veo. pues la veré a ver qué tal. Vale, y por último, última pregunta que le pregunto a todo el mundo porque me da mucha información de esa persona, es si pudieras poner un mensaje en un cartel enorme en la carretera, por ejemplo, ¿cuál sería? Mm, Sientes todo. Vale, siente todo. Qué guay. Muy bien, habla mucho de ti, bueno, tu manera de vivir, ¿no? Y de enfocar las cosas. Vale, Sion, pues lo vamos a dejar aquí. Te haría muchas más preguntas porque es súper interesante todo lo que dices y de cómo lo enfocas. Pero bueno, tenemos que despedirnos. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien te quiere pedir asesoramiento o que le acompañes en un proceso, ¿dónde te puede encontrar? Pues el mejor lugar donde encontrarme es en Instagram, en mi ¿Vale? cuenta que es agua barra baja lunar barra baja. Ujú. Y ahí es el mejor lugar. Vale, ahí ya te pueden encontrar, pueden ver lo que haces y pueden contactar contigo si quieren que les acompañes, porque también haces acompañamiento online, ¿no? Sí, sí, trabajo mayormente online. Sí. Vale, perfecto. Pues esto es todo, Sion. Muchas gracias por haber participado. Uf, muy contento. Creo que has dado mucha información de valor que puede ayudar a muchísima gente. Así que por mi parte, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, lindo. Gracias. Nos vemos, un abrazo. Hasta luego.